Donde hay una necesidad, nace un derecho. Derechos y derecho. Análisis del derecho desde la perspectiva de la justicia social. Con Victoria Aure. Derechos y derecho en el Ágora. Bueno, arrancamos con la primer columna. Yo voy a hacer una columna que tiene que ver con derecho y tiene que ver con derecho y derechos, una perspectiva desde la justicia social de lo que tiene que ser el derecho, para también ir tratando de desmitificar algunos mitos que existen sobre el derecho, sobre la justicia, y también algunas cosas puntuales para que podamos desarrollar y entender de una mejor manera. En esta primera oportunidad vamos a hablar de lo que es la violencia institucional, Bien. Que es una de las mayores deudas de nuestra democracia, sin lugar a dudas. Durante más de 40 años que ya llegábamos de democracia, han sido miles las víctimas que han sufrido asesinatos, desaparición, torturas, tormentos, en manos de diversas instituciones estatales. En un gran porcentaje, los responsables de estos hechos han sido las fuerzas de seguridad. En estos meses y sobre todo en estos últimos días en particular estamos todos muy movilizados por la desaparición de Facundo Astudillo Castro. En este caso se ha puesto en tela de juicio el rol de la policía bonaerense, el rol de la justicia y también el rol de los medios de comunicación hegemónicos. El sábado a la noche tuvimos la noticia de la aparición de un cuerpo cerca de Cerri, en el límite entre Villarino y Bahía Blanca, en Villarino Viejo. Y desde ahí estamos todos como muy atentos a ver cuáles son las novedades, en estado de alerta, a ver si efectivamente es Facundo y qué pasó en ese caso. Pero para poder entender un poco mejor de qué hablamos, cuando hablamos de violencia institucional, es importante llegar a una definición para poder desmembrar cuáles son las características que hacen que el caso de Facundo y tantos otros cuadren dentro de esta categoría, tengan esta naturaleza. Entonces podemos decir, arrimando a una definición, que la violencia institucional se trata de prácticas estructurales de violación de derechos humanos, por parte de funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios y efectores de salud también. Y que se dan en contextos donde se restringe la autonomía o la libertad de las personas, en una detención, en un encierro, cuando estás bajo custodia, en una guardia, cuando estás en una internación, cuando te paran en un retén policial, por ejemplo. Una aclaración igual, esta es una definición que es útil y necesaria para poder delimitar a grueso modo cuál es el campo de intervención y los hechos que recaen en esta categoría, pero también existen otras situaciones como la discriminación policial, el sometimiento a un proceso penal por una causa armada, las detenciones arbitrarias, la extorsión policial para un grupo de la sociedad para poder ejercer el narcotráfico, la prostitución, etcétera. O también los heridos por armas de fuego, muchas veces el gatillo fácil por un lado, pero también en alguna persecución policial puede resultar herir un tercero que no tenía nada que ver, y eso también encuadraría dentro de la violencia institucional, porque hay un mal uso del ejercicio de sus funciones. Entonces podemos hablar de una violencia institucional con una mayor intensidad y con una menor intensidad, casos más extremos, casos menos extremos, por ejemplo. Pero volviendo un poco a lo que decíamos, hay una característica siempre de estos hechos que tiene que ver con los motivos que a lo largo del tiempo y a lo largo de los distintos lugares llevan a que se cometan estos hechos de violencia sobre determinadas personas. Tiene que ver siempre con el color de piel, con el lugar de nacimiento, con la clase social, con el sexo, con la identidad de género. En definitiva es que se interpreta que no todos somos igualmente dignos, no todas las personas somos igualmente dignas, y muchas veces los sectores que más sufren esta violencia institucional son los jóvenes, y los jóvenes de los sectores más vulnerados de nuestra sociedad. El caso de Facundo es claramente uno de ellos. Retomando un poco con la definición que estábamos dando, tenemos que la violencia institucional se ejerce por funcionarios públicos, que esos funcionarios pertenecen a alguna fuerza de seguridad, alguna fuerza armada, alguna institución que ejerce algún tipo de custodia sobre las personas, como puede ser una clínica, un geriátrico, un hospital, en su caso.
y los contextos en donde se dan estos hechos de violencia. Siempre tiene que ver con esto que decíamos de la restricción de la autonomía o de la libertad. Y abarca situaciones de tránsito, que son las situaciones que se comprenden cuando las personas estamos en espacios públicos o cuando estamos en algún móvil o en algún medio de transporte. Las situaciones de detención, que comprenden mayormente situaciones caracterizadas por el hecho de que la persona involucrada no puede voluntariamente retirarse de ese lugar. Cuando estás en una comisaría, cuando estás en un hospital internado, por ejemplo, en una clínica psiquiátrica, cuando estás dentro de un penal, cumpliendo una pena privativa de la libertad. Y bueno, y después están las situaciones de internación que también pueden abarcar cuando estamos cumpliendo algún tratamiento médico. Acá muchas veces la violencia obstétrica quizás podría encuadrar dependiendo de la violencia institucional, cuando se está en un geriátrico, que depende obviamente del Estado, o de la custodia y de la fiscalización que el Estado también tiene que llevar adelante en esas circunstancias. Pero bueno, y acá tenemos que destacar también que estos no son hechos aislados, que no es que la persona se enojó un día, se levantó media cruzada y dijo, voy a desaparecer al primero que se me pase por la esquina. No, estas son prácticas estructurales que tienen las fuerzas y que por eso recae la responsabilidad estatal en estas circunstancias. ¿Qué quiere decir que sean estructurales? Son prácticas que son recurrentes y que son sostenidas a lo largo del tiempo. Por eso hablamos de que es una deuda de la democracia que lleva más de 40 años, que han pasado distintos gobiernos y que se siguen dando las mismas situaciones, con otras consecuencias dependiendo de la orientación de los gobiernos. No es lo mismo el caso Santiago Maldonado, la actitud de Patricia Bullrich y de Macri, justificando a las fuerzas de seguridad, lanzando versiones de que Santiago pertenecía a una organización de mapuches que quería dar la revolución y acabar con el Estado de Derecho, más o menos, que, por ejemplo, la actitud que ha tenido Axel Kicillof de ponerse a disposición de la familia de Facundo, la actitud de Alberto de llamar a la mamá, a Cristina, para ponerse también a disposición. Son dos maneras de abordar las situaciones distintas, pero se siguen dando, y se siguen dando porque muchas veces, o no muchas veces, siempre lo que pasa es que quienes tienen una mayor autoridad sobre las personas que ejercen los hechos de violencia directamente, encubren esas situaciones. Muchas veces los que tienen que tomar las decisiones políticas no terminan de tomar las decisiones políticas y, por ejemplo, correr a la policía que secuestró o que torturó a determinada persona. Y muchas veces también el encubrimiento viene de la mano de la pata judicial. Hoy en el caso de Facundo tenemos cuestionado a Ulpiano Martínez, un fiscal que ya tiene una trayectoria de encubrimiento y una trayectoria sombría con lo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos y el ejercicio de sus funciones. También en el caso de Santiago Maldonado teníamos a un juez Otranto que mandó a intervenir los teléfonos de la familia, los de Sergio Maldonado. Todo esto hace que sea una cuestión estructural y que todo el Estado tenga responsabilidad en lo que ocurre y no solo el Poder Ejecutivo, por ejemplo, en este caso. Pero también hay una gran responsabilidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación hegemónicos sostienen los discursos de poder, crean discursos de odio o de representaciones sociales de quién es esa otredad o ese enemigo interno, en palabras de Carl Schmitt, que hay que tratar de eliminar porque es el que pone en riesgo la vida en sociedad, la civilización. Siempre la propiedad privada es lo que pone en riesgo sobre todo ese grupo, esa otredad, que muchas veces lo podemos simbolizar, como decíamos, con los jóvenes de los sectores vulnerados y demás. Y muchas veces estos medios actúan replicando el discurso oficial, la versión de la policía, la versión del fiscal, queriendo sostener esas versiones y cuestionando a la víctima, cuestionando a la familia de la víctima. En definitiva, bueno, sosteniendo siempre el discurso poderoso y a quien ejerce esa violencia. Hay una guía que se armó desde la campaña contra la violencia institucional,
una guía de actuación para los medios de comunicación, donde dice básicamente esto, ¿no? Que no hay que replicar como una verdad lo que las versiones oficiales, la información oficial, que no hay que ahondar en el pasado o en las cuestiones de la privacidad de la persona, porque muchas veces lo que se busca es justificar que porque era tal cosa, porque estaba haciendo tal cosa, bueno, se lo merece. O qué se podía esperar si no era ese resultado. Y en el caso de Facundo también tenemos un claro ejemplo. Hay un medio de comunicación que repite como una verdad absoluta lo que dice la Fiscalía y cuestiona todas las palabras de la madre de Facundo. Esto es grave, esto también tendría que tener algún tipo de consecuencia, por lo menos que quienes somos audiencia dejemos de avalar esos discursos. Y también se genera una responsabilidad por parte del Estado, una responsabilidad internacional. Como sabemos, vivimos en un mundo globalizado, en un mundo que está interconectado, y la Argentina, sobre todo después de la última dictadura cívico-militar, y con la modificación de la Constitución del 94, los tratados de derechos humanos tienen jerarquía internacional. Entonces, cuando sufrimos situaciones de esta naturaleza, se puede acudir a los instrumentos internacionales, como la Comisión contra la Tortura, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha intervenido muchas veces en los casos, sobre todo, por ejemplo, ahora intervino en el de Facundo, con medidas cautelares y pidiéndole al Estado que asegure la búsqueda y la verdad de lo que pasó con Facundo Castro. Pero también el Estado es tan complejo esta situación que tiene, por un lado, las fuerzas que ejercen la violencia y por el otro se han creado secretarías o áreas de gobierno encargadas de derechos humanos y que busca paliar con la violencia institucional, pero muchas veces en la balanza todavía no están equilibrados los poderes que tiene cada uno y las fuerzas siguen ejerciendo más poder. Pero bueno, también quería cerrar esta columna trayendo a colación un caso. Hoy se cumplen 27 años de la desaparición de Miguel Bru. Era un estudiante de periodismo, fue detenido por una comisaría en La Plata. Está desaparecido hasta el día de hoy. Su madre, su familia no sabe qué pasó con su cuerpo. Hay un detenido acusado se le hizo un juicio penal, acusado de torturarlo en la comisaría, pero el encubrimiento, la desaparición y todas esas cuestiones todavía no fueron juzgados, están impunes y el cuerpo de Miguel Bru sigue desaparecido. Su mamá, Rosa, tuvo la suerte de tener a la Facultad de Periodismo atrás y pudo armar una ONG que se dedica a acompañar a familiares y al proceso de toda persona que sufra hechos de violencia institucional, y ella hacía una comparación diciendo que cada vez que la escuchaba hablar a Cristina se identificaba con ese dolor y le traía los recuerdos de los primeros momentos de la desaparición de Miguel. Esto nos da cuenta de que hace 27 años pasaba lo mismo que pasa hoy y por eso la violencia institucional es una gran deuda de la democracia.